Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya, sea bienvenido a este estudio bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 26, donde vamos a estar estudiando verso por verso las Escrituras para aprender más y tener más conocimiento del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 6, versículo 1. Dice entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo, Pablo? Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Venimos estudiando desde la semana pasada que Pablo ha sido entregado al gobierno, aleluya, de los romanos por los judíos, acusándole de que él es una persona que ha causado divisiones, una persona que está predicando herejías. Y él aquí da razón del por qué, otra vez, da razón de por qué él cree en Jesucristo. Y esto, el testimonio de Pablo, que no es el testimonio de todos los cristianos, porque hay personas que sí Jesús se le ha aparecido, de alguna manera nosotros tenemos un testimonio personal con Jesús. De alguna manera Cristo se nos reveló. No solamente porque Pablo tuvo una revelación que vio físicamente a Jesús, él está más salvo que otro. Hay personas que simplemente con leer las Escrituras, el Espíritu Santo les revela que Jesús es el Mesías. Hay personas que tienen un encuentro con Dios en el cual tienen una experiencia donde sienten su amor, sienten una presencia de Dios en su vida, y es algo válido para dar a entender que tuvieron un encuentro con Jesús. Pero Pablo es alguien especial, el cual él aquí relata lo que él vivió. Dice el versículo 4: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y mire cómo él mismo le llama una secta. Una secta, a diferencia de lo que nosotros tenemos, una secta es mayormente creada por un hombre. No es algo que Dios lo mandó a crearse o a formarse. La iglesia no es una secta, la iglesia la estableció Cristo. Pero yo de esta religión cristiana puedo hacer una secta y hacerla alrededor de mí. Entonces los fariseos, él mismo aquí dice, era una secta, aunque tenían creencias y costumbres de acuerdo a la ley de Dios. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Oiga lo que inteligente es Pablo. Él establece y deja como quien dice en ridículo las acusaciones de los judíos. Él dice: ellos a mí me están juzgando porque yo creo lo que dice la Escritura. El problema es que ellos no lo creen. El problema es que ellos no tienen la revelación de lo que las Escrituras ya habían predicho. Muchos judíos hoy en día creen que el Mesías, el profeta y el Hijo del Hombre son diferentes. Ellos no entienden y no tienen el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo para entender que el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre y el profeta que Moisés dijo que había de venir es el mismo Cristo y aún Dios.
Aleluya. Entonces, Él lo deja a ellos como quien dice en ridículo. Porque aquí Él dice, yo simplemente creo lo que no fue prometido a nosotros. Que el Cristo había de venir, que iba a morir, que iba a resucitar, que nos iba a dar salvación. Y Él dice, por esto hoy soy juzgado. Él está haciendo su caso. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble? Que Dios resucite a los muertos. Él dice, esto es muy grande para Dios. Que eso es una de las cosas que yo tengo en contra de los musulmanes. Ellos creen todo de Jesús, menos que es hijo de Dios. Porque Dios es tan alto y tan sublime y tan poderoso que Él no tiene la capacidad de hacerse un humano. Para ellos en su mente Dios es tan grande que es imposible para Dios hacerse un ser humano. Entonces, exacto, es contradictorio. Si Él es todopoderoso, Dios puede hacerse aún más grande de lo que Él es y aún más pequeño de lo que Él es. Dios, dice la Biblia, Jesús se despojó. Imagínense cuando usted se pone un coat, ¿verdad? Usted agarra y se lo quita. Se despojó, se quitó el poder, la gloria, la majestad y se hizo un hombre. Se hizo un bebé. Se hizo un espermatozoide. Imagínense, algo invisible casi. Eso hizo Dios. Para venir y nacer como un hombre en este mundo. Y eso para ellos es gran cosa. Entonces aquí Pablo dice, es gran cosa que el Dios, el creador del universo, resucita a los muertos. Por eso yo me juzgo. Porque creo esto. Y así va a pasar con nosotros. Nos van a tildar de locos. Nos van a decir, ¿cómo es posible que Jesús esté vivo? Hace 2000 años que Él vivió. Y tú dices que Él viene y la iglesia tiene cuántos años diciendo. Nos van a llamar así. Y es normal. Por eso Pablo hace su defensa. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en la ciudad, hasta en las ciudades extranjeras. Pablo no deja fuera quien él sabe quién él era antes. Eso es parte de nuestro testimonio. Pablo reconoce que era perseguidor de la iglesia ignorantemente, cegado, no teniendo la revelación de Cristo. Perseguía a la iglesia. Y él mismo dice, yo creía que estaba haciendo bien. Y yo puedo decir que creo que es el testimonio de cada uno de nosotros. Nosotros creíamos que en el mundo estábamos haciendo bien. Estamos viviendo como la sociedad dice que vivamos. Todo el mundo habla mentira, pues nosotros hablamos mentira. La gente bebe cerveza y se emborracha en la calle y vive como borrachones. Nosotros vivíamos así. La gente en el mundo es normal ser infiel y decir malas palabras y andar chismeando, y nosotros vivíamos así. Pero ahora cuando hablamos a las personas y le decimos, yo era esto, aquello, lo otro, hacía, pero ya no. Hay gente como cristianos que aún se dicen, yo soy pecador. No, ya no somos pecadores. Pecador es aquel que practica el pecado, que vive en el pecado. Y podrán decir, pero tú no pecas. Sí, pero no practicamos el pecado. Podemos caer por alguna debilidad, por algún descuido, no queriendo hacerlo, y rápidamente pedimos perdón. Esa es la diferencia. Pero el que es pecador lo hace sabiendo en su conciencia que está haciendo algo malo. Entonces, no podemos nunca dejar, cada vez que le hablemos a alguien, nuestro testimonio. Si hay cosas que todavía nosotros no podemos testificar de lo que éramos, por alguna vergüenza, todavía ese pecado tiene arrastre en tu vida.
Si tú no puedes decir, yo era un ladrón, porque te da vergüenza de lo que tú eras antes, entonces tú no sabes y entiendes que Cristo borró tu pecado. El que puede testificar claramente de lo que era, de lo que hacía, de lo que practicaba, sin vergüenza, sino sabiendo que Cristo lo perdonó, entonces es libre verdaderamente. Pero si te da vergüenza, ¿verdad? Por eso Pablo aquí abiertamente dice, yo perseguí a esta gente, yo lo mataba. Yo estaba de acuerdo y lo arrastraba y estaba enojado contra ellos. Él testifica lo que le da, para entonces dejarle saber a ellos, mire, yo no estoy aquí simplemente por estar. Yo estaba viviendo una vida como los judíos creen que se debe. Mas sin embargo, algo ocurrió en mi vida que me cambió. Y aquí él empieza a decir en el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Qué luz tan grande, wow, imagínese eso. La luz del sol usted la mira y cuando tú la miras te ciega. Por eso Pablo quedó ciego, porque era mayor que la del sol. Imagínense qué poderoso. Si nosotros admiramos el poder del sol que tiene, una estrella que da luz a la tierra y el calor lo sentimos, está a millones de millas de aquí. Imagínense el poder de Cristo, la luz resplandeciente que le resplandeció a Pablo, y por eso él quedó ciego. Dice, era un resplandor como sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Oiga, la lengua específica que dice que Jesús habló, lengua hebrea. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hablamos pasadamente donde Pablo había dado su testimonio, diciendo que el mismo Jesús se presenta a él y le dice, a quien tú persigues. O sea que perseguir la iglesia de Cristo, hacerle daño a los que son salvos por él, a los que creen en su nombre, es como si lo estuviera haciendo a Cristo mismo. Mas cuando tú le haces un bien, es viceversa. A alguien en Cristo Jesús se lo está haciendo al Señor. El mismo Señor se le apareció a Pablo y le habló audiblemente. Jesús sigue haciendo eso hasta el día de hoy. Ahora no vaya a decir, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí Jesús no se me apareció así? Porque Jesús hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Él es soberano. Simplemente confórmese con lo que el Señor le entregó y le dio, y anhele estas cosas, anhele experiencia con Dios, porque dice la Biblia, el que pide recibe. Pero Dios le plació hacerlo así con Pablo, porque Pablo, a menos que hubiera tenido esta experiencia, no hubiera creído. Eso es lo que pasa. Nosotros se nos predicó el evangelio y creímos. No tomó, ¿verdad?, que Jesús se nos pareciera, pero a Pablo era necesario y él lo quiso hacer así. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Oiga, ¿por qué le dice? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. No solamente le dice que esa vez se le va a aparecer, sino más. Y esto es corroboración de cómo a Pablo se le dio. Pablo no caminó con Jesús, mas sin embargo habla de Jesús como si hubiera caminado con él, como caminaron los apóstoles.
escribió más que ellos y aún habla de mayores revelaciones. Cristo mismo se le aparecía a Pablo y le enseñaba la doctrina del Evangelio. Le revelaba el Viejo Testamento y le mostraba visiones y cosas que, como el rapto. El Pablo lo vio. Él habla en el capítulo 15 del arrebatamiento, de cómo Cristo va a venir en las nubes. Él vio todo esto en visiones y por eso él puede hablar de eso. Y usted puede verlo también. Es lo mismo que Dios hizo con Juan. Jesús se le aparece a Juan y Juan le ha mostrado todo lo que él vio en Apocalipsis y él lo escribe. Dios puede hacer eso con nosotros si lo pedimos y lo anhelamos. Entonces, qué maravilla y qué testimonio es el de Pablo, que siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un asesino, siendo un enemigo de Dios, Jesús se le aparece y le dice: yo te cogí. Ese es el amor de Dios. ¿Qué hombre en esta tierra a su enemigo le brinda darle beneficios o bendiciones? Sino que lo que quiere es muerte para su enemigo, ¿sí o no? Esa es la diferencia entre Jesús y los hombres. Jesús, al que lo perseguía, al que le hacía mal, Jesús viene y le ama y lo puso como un ministro de su reino, porque Dios había escogido a Pablo desde antes de la fundación del mundo para hacerlo un ministro. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros vivíamos como nos daba la gana, vivíamos de una manera ignorante a Dios, enemigo de Dios, y un día Jesús quiso mostrar su amor en nosotros y nos rescató. Y por eso vivimos una vida de agradecimiento a Él. Le amamos porque andábamos de esta manera. Versículo 17. Librándote de tu pueblo. Oiga lo que Dios le promete desde el principio. Ya Jesús sabía todo lo que le iba a pasar a Pablo. Y Él le dice: te voy a librar de tu propio pueblo que te va a querer matar. Librándote de tu propio pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Los gentiles es quienes lo tienen a Él ahora apresado. Los romanos. Y el Señor ya le había dicho, le había advertido. Por eso Pablo tenía esa sagacidad y esa forma de que él entraba en una ciudad, lo apedreaban, lo azotaban y de una vez se iba para la otra, porque él entendió la promesa que Jesús le dio: hasta que tú no termines, tú no vas a morir y voy a estar contigo. Y el Señor nos ha hecho a nosotros esa misma promesa, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros entender que nosotros como gentiles estábamos bajo el poder del maligno. Y el mundo que está allá afuera, que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que no vive para Dios, está bajo la potestad del maligno. Y Jesús nos ha establecido a nosotros como ministros, como iglesia, para ir y arrebatarle esas almas. Por eso es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo como iglesia. El fin es expandir el reino, a que la gente abra los ojos y vengan a la luz de Cristo. Jesús mismo dijo estas palabras, que los gentiles están bajo el maligno. Y Dios nos ha puesto como ministro, como a Pablo, para que le abramos los ojos, para que se conviertan del maligno a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Oigan cómo Jesús dice. Jesús no dice en otro. Jesús no dice ni siquiera en el Padre. Jesús dice en mí. Porque el Padre estableció a Jesús como propiciación, como Salvador para la humanidad. Antes era un cordero, antes era un sacrificio. Ahora Jesús dice: en mí hay perdón de pecado. Por eso no venimos a una religión, no venimos a un sistema, a un club social. Venimos a Cristo. Cuando una persona viene a la iglesia, le presentamos a Cristo, porque Él es el que salva. Para que reciban por la fe, o sea, por creer que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados
que es la vida eterna. Eso es lo que Jesús ofrece. Jesús vino para salvar a la humanidad de la muerte eterna. Eso es lo que mucha gente no sabe. Hay una muerte eterna que le espera. Y Jesús vino a libertar al hombre y a darle vida para siempre, pero en paz, en gozo, en alegría, en luz, no en tinieblas. Por eso vale la pena seguir a Cristo y servirle. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sabe que hay gente que son rebeldes? Hay gente que han visto milagros y todavía siguen rebeldes en contra de Dios. Hay gente que Dios les ha hablado. Ven para que me sirvan. Quiero darte vida. Y son rebeldes y no le sirven a Dios. Por eso Pablo dice aquí, por lo cual, oh rey, no fui rebelde. O sea, no hice lo contrario de lo que él me dijo. No me opuse porque él no creía en Jesús. Pero al él ver la evidencia de que Jesús se le aparece, dice, ok, ya me convenció. Pero hay gente hasta el día de hoy que son rebeldes, que Dios ha hecho, incluso han visto testimonio, su propia familia han visto que han cambiado y ni así creen. Han visto personas ser sanadas y ni así creen. Son rebeldes. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esa palabrita a mucha gente no le gusta. Mire lo que él primeramente anuncia. Para todo hombre venir a Dios, primero tiene que arrepentirse. Es el primer paso. Y eso es lo que le dice a ellos, lo que él le anuncia. Arrepentimiento de sus pecados para que sean entonces perdonados. Y él dice, le anuncié primeramente a los judíos, a los que estaban allí en Damasco. Pablo, desde que se convirtió, empezó a hacer lo que Jesús le dijo, a predicar el evangelio, a decirle a la gente que Cristo es el Salvador. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Oiga bien lo que causa el evangelio de Cristo. Él te manda a hacer su obra y lo primero es que quieren matarte. Jesús dijo, lo que van a ser enemigos tuyos, primeramente van a ser los de tu casa. Por eso no se sorprenda si usted tiene personas en su familia que le hacen la guerra. Porque el que está en Cristo está en luz. Y el que no está en Cristo está en tinieblas, y los dos se oponen. Yo quiero escuchar música de Dios, este quiere escuchar música del diablo. Yo quiero ver una programación de Dios, este quiere ver una cosa que no es de Dios. Yo quiero ir a la iglesia, este quiere ir a la discoteca. Y entonces en una casa, entre hermanos, entre padre y madre, hay choque. Porque uno le sirve a Cristo y el otro le sirve a Satanás. Entonces ahí es que tú te das cuenta quién es de Dios y quién no lo es. Quién está bajo el poder del maligno y quién no. Porque los judíos, el mismo Señor le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos se ofendieron. Y él le dijo, ustedes son hijos del diablo porque el diablo es el que es homicida. Y él desde el principio ha sido un asesino y ustedes a mí me quieren matar. O sea que el que tiene deseo de matar a otro es hijo de Satanás. El que habla mentira es hijo de Satanás, porque el que habla mentira, el padre de mentira, dijo Jesús, es Satanás. Por eso usted no puede estar afiliado con nada de lo que es del enemigo. El que anda chismeando es de Satanás. El que anda robando es de Satanás. Entonces, aquí él lo dice claramente. Aleluya. Intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy,
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Él hace el caso diciendo: yo no he hecho una herejía, yo no he dicho una blasfemia. Ellos lo consideran blasfemia, pero yo estoy diciendo lo que los profetas dijeron: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí ese es el chin que a ellos no les gusta, por el celo. Que Dios mandó al Mesías a salvar a los gentiles. Ese chin ellos no lo pueden aceptar hasta que suceda lo que sucedió con Pablo, que Cristo mismo va a venir del cielo y ellos van a ver al Mesías descender y ellos van a creer que no es Jesús, ellos van a creer que es otro, y Jesús le va a decir: yo soy Jesús, el que ustedes crucificaron. Ustedes no creyeron, por 2000 años no creyeron en mí. Y ahí Jesús se le va a revelar, y esa es la forma como ellos van a creer y van a ser salvos un día. Hay un remanente de Israel que va a ser salvo. Y claramente a través de los años el Señor ha ido salvando a judíos, pero son muy pocos. La mayoría de los judíos están perdidos en este tiempo, se pierden, lamentablemente. Porque Jesús, la palabra dice claramente: el que no tiene hijo no tiene al Padre. Ellos oran al Padre y oran a Dios, y Dios porque a su hijo estableció como Salvador. Versículo 24: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Eso es lo que nos dicen a nosotros: los evangélicos son locos. Los evangélicos son bullosos, levantan la mano. Los evangélicos salen para la calle a predicar y dicen que reprenden demonios, hablan en lengua, una cosa rara de demonios. Nos llaman así porque no tienen la revelación y el conocimiento. Pero nosotros sabemos lo que andamos. Entonces, esa es la reacción de Festo hacia Pablo. Dice: tú estás loco, que Jesús se te apareció, que tú lo viste, que escuchaste una voz. No, Pablo. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En otras palabras, tú sabes que la iglesia cristiana está creciendo y que a los cristianos lo están persiguiendo, y a pesar de que los persigan y le quieran hacer negar a Cristo, ellos prefieren morir. Esto se ha sabido en el mundo entero. O sea, lo que yo le estoy hablando, dice él, no son simples fábulas. Y él le pregunta al rey: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. O sea, el argumento de Pablo es certero, es congruente, y él ve que tiene sentido, que es conforme a los profetas, porque los reyes podían tener acceso a estudiar las escrituras. Y él le dice: yo sé que tú crees a los profetas, esto es lo que yo estoy anunciando, lo que ellos dijeron. Oiga lo que le dice Pablo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Oiga lo que dice Pablo. El rey se dice: por poco me convence, como quien dice: yo soy un gran rey, y si yo hubiera sido
Y si yo hubiera creído, gran cosa hubiera sido. Pablo le dice: rey, está bien, yo quisiera que tú creyeras, pero no solamente tú, sino todo el que me escucha. Y yo puedo, estas escrituras están aquí para que todo el que la crea. Pablo le está diciendo lo mismo. Ese testimonio es para cada uno de nosotros y para el mundo, para todo el que lee esa escritura. Pablo dice: no quisiera yo, quisiera Dios que por poco por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Y esas palabras se han hecho por Dios, las estableció por 2000 años para el mundo, para que, escuchando el testimonio de Pablo, un hombre que vivió, un hombre que históricamente se existió y tuvo esta experiencia, hoy nosotros podamos creer que verdaderamente este Cristo es Dios y el Salvador. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Los que los juzgan, los jueces, viendo la evidencia, se dieron cuenta que Pablo era inocente. Ellos mismos testificaron que él no era digno de muerte ni de encarcelamiento, sino que los judíos, por su envidia, por su celo, por estar vendados por Satanás, querían matarlo. Lo mismo que hicieron con Jesús. Jesús fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo, en el cual nunca se halló pecado, por la resurrección de los muertos. En él nunca hubo nada de condenación. Los que lo juzgaron a él no encontraron nada con que acusarle, sino que él simplemente dijo la verdad. Y así nosotros tenemos que vivir de tal manera que nadie pueda acusarnos, que nadie pueda señalarnos. Usted tiene que cuidarse en su trabajo, en su casa, en su vida completa, que no haya por qué señalarlo, sino que ante el juez él salió inocente. Pero ellos dijeron: si él no hubiera apelado a César, él hubiera podido ser puesto libre. Pero esa no era la voluntad de Dios. El Señor quería que él llegara a Roma, y a Roma llegó. Y eso es lo que vamos a leer en los próximos capítulos. Nos queda el capítulo 27, el capítulo 28. Aleluya. Espero que le haya sido de bendición, que haya aprendido la palabra. Siga estudiando las escrituras, siga aprendiendo de la palabra del Señor, pues ella nos instruye. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y será hasta la próxima.